Muy buenas tardes, mis niños preciosos. Me da mucha alegría reunirme con ustedes nuevamente y seguir con estas enseñanzas del Catecismo Infantil. No olviden, mis niños, que es muy importante prestar mucha atención a estos estudios bíblicos, porque nos ayudan a conocer cada vez más al Señor Jesucristo. De esta manera, vamos a poderlo amar cada día más y a obedecer sus mandamientos con amor. Hoy continuaremos estudiando acerca de la Cena del Señor. Oramos para darle gracias a Dios porque siempre nos cuida y pidámosle que nos ayude a retener estas enseñanzas en nuestro corazón. Oremos. Padre Santo, nos presentamos delante de ti muy agradecidos por habernos escogido como tus hijos. Gracias por amarnos y por cuidarnos siempre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender tus escrituras y ponerlas por obra cada día. En el nombre de Jesús, amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora Janet estudiaron la pregunta número 134 que dice: ¿qué se representa con el pan? Respuesta: el cuerpo de Cristo destrozado por nuestros pecados. Para hoy nos corresponde la pregunta número 135 que dice: ¿qué se representa con el vino? Respuesta: la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación. Leamos Mateo 26, 27 y 28. Traducción lenguaje actual. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Aquí vemos, mis niños, que el Señor Jesús, antes que lo crucificaran, se reunió con sus discípulos en el día que se celebraba la fiesta de la Pascua. Recordemos también que en clases anteriores vimos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés que era necesario matar un cordero y derramar su sangre en el altar para el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Cada persona que había pecado ofrecía una ofrenda a Dios. Llevaba un cordero macho y sin defecto a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego ponía su mano sobre la cabeza del animal y lo mataba. Enseguida el sacerdote presentaba esa sangre y la rociaba en el altar. De esa manera Dios perdonaba los pecados. Leamos Levíticos 17:11. Traducción lenguaje actual. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Entonces, mis niños, ¿qué era lo que le daba el perdón de los pecados al pueblo de Dios? La sangre de un cordero derramada en el altar de Dios. Ahora, ¿cuántas veces una persona tenía que ofrecer a Dios ofrendas por sus pecados? Muchas veces. Cada día el pueblo de Israel, cuando pecaba, tenían que llevar sus ofrendas al tabernáculo de reunión y presentárselas a Dios. Pues, mis niños, lo que les está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos es, primero, que ese vino que les estaba dando a beber representaba la sangre que Él iba a derramar en la cruz del Calvario. Ese era un nuevo pacto que Dios hacía con su pueblo,
que a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesús, esa sangre derramada en la cruz serviría para perdonar los pecados de muchas personas. Y segundo, que el pueblo de Dios ya no tendría que hacer más esos sacrificios como lo estaban haciendo, que era llevando un cordero para que padeciera el castigo por los pecados de ellos, muriendo y rociando su sangre en el altar, sino que Jesús era el cordero que iba a dar su vida, derramando su sangre en la cruz para rescatar a su pueblo de la condenación eterna. El Señor Jesús sabía que lo que Él estaba haciendo era cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Él sintió mucha angustia antes de ir a la cruz. Pero como les explicó la profesora Janet en la clase anterior, Él oró con tanta angustia en el Getsemaní que su sudor era como gotas de sangre. Leamos Mateo 26, 42, traducción lenguaje actual. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Y a partir de ese momento comenzó el arresto del Señor Jesús. Leamos Juan 19, 33, 34. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre de su costado. Mis niños, este versículo es muy importante porque nos deja ver cómo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Por eso, cuando le clavan la lanza en el costado, sale un poco de sangre y agua, porque ya no había más sangre en su cuerpo. Toda la había derramado con los azotes y la crucifixión. Toda esa sangre que derramó el Señor Jesús cuando murió es la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Y cuando tomamos el vino en la cena del Señor, debemos recordar que el Señor Jesús murió por nosotros para librarnos del castigo de Dios y darnos salvación y vida eterna. No debemos olvidar que el vino representa la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Leamos 1 de Juan 1:7, Reina Valera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repasemos la clase. La pregunta número 135 dice: ¿qué se representa con el vino? Respuesta: la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación. También aprendimos que después de la muerte del Señor Jesús, no se volvieron a hacer sacrificios de corderos ni de ningún otro animal, porque Jesús es ese Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz para salvar a la humanidad. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde maravillosa, porque nos hemos reunido nuevamente para estudiar tu palabra y hemos aprendido que tu muerte en la cruz fue el cumplimiento de Dios para salvarnos del castigo por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tan grande que sufriste en la cruz de derramar tu sangre por amor a la humanidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.
Mis niños, ya viene su profesora Isabel. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es, ¿qué se representa con el vino? ¿Qué se representa con el vino? La segunda pregunta es, en la antigüedad, ¿cuántas veces las personas tenían que llevar sacrificios por sus pecados? En la antigüedad, ¿cuántas veces las personas tenían que llevar sacrificios por sus pecados? Y la tercera pregunta es, después de la muerte del Señor Jesús, ¿se volvieron a hacer sacrificios de animales para perdón de pecados? Después de la muerte del Señor Jesús, ¿se volvieron a hacer sacrificios de animales para perdón de pecados? Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden memorizar el versículo y escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.